Welcome. Thank you for being here this afternoon. Jorge and I are going to talk about museums and aquaria and make a case for them being conveners and storytellers about climate change. So, I'm Catherine Burton-Jones. I'm the director of the Museum Studies program at the Harvard University Extension School, and I've been working in museums for a long time. I've also been teaching about how museums use technology to tell their stories. Jorge. Hola, buenas. Mi nombre es Jorge Alberto Jiménez. Soy colombiano, pero vivo aquí en España hace 22 años. Soy alumno de la escuela de Harvard en este tema de los museos, después de haber llevado una compañía muy andaluza que es Acción, que ya le damos toda la infraestructura de telecomunicaciones a Canal Sur y a muchos operadores en España. Y estoy entrando en el mundo de los museos y esta es realmente mi primera presentación. Estoy encantado de estar aquí y muchas gracias por la oportunidad. Thank you. And he's also been working in technology for a long time, so he makes a good collaborator for this wonderful talk. All right. So just to make a case to tell you that museums are economic engines, this is from the American Alliance of Museums. And you can see that museums contribute, at least before the pandemic, and now it's coming back, over $50 billion to the US economy each year. Also, museums are important in providing jobs and tax revenue and many, many other things that you'll hear about that aren't just by the numbers. Why they're important, I wanted to use this model that colleagues at the Minnesota Museum of Science developed to talk about how museums are already important to us. Museums are social places. We like to go. We like to go with our friends, take them with us, take our families, our children, for educational purposes, but also social purposes. Museums are exceptional, and they are give experiences that you would not find anywhere else. As you can find around us as we go through the weekend, you can go to museums, and then you can report to us about what you saw. Also, museums are responsible, and they're considered to be the most trusted institutions, at least in the US, probably in other places as well. People are receptive to museums because they learn and have fun while they do that. Now, this might be my most favorite thing. They're popular, even more popular than Major League Baseball, although I like baseball and I find it hard to believe. But think about these 5 areas as we go through and think about how museums might be well placed to tell and talk about controversial issues like climate change and have conversations with people in educational forums and also in public outreach. So we'll jump right in. Museums for many years have been the conservators of our planet, of the natural world and cultural heritage. So it's important for us to think about what that means. Here we see Venice, here we see a lovely sea turtle, kind of what you see on the car, the mini car that we see in the lobby of the hotel. Also, we've been keeping data for many years, museums, aquaria, botanical gardens. Here you see that the turtle and her baby are struggling through an algae bloom. And above you see lilac from the Arnold Arboretum, which is also part of Harvard University. So we want you to think about museums have been recording this data at Harvard since 1872 and probably before that in Spain and elsewhere in the world. We understand and we can predict the future based on the past, and what Jorge and I want to plan to do next is see how we can get the data from these institutions and use artificial intelligence to predict the future and to understand what we need to do. Also, at the North Carolina Aquarium, they have a recent new addition that tells the stories of shipwrecks and the people who live in the area, the aquatic life that lives in the aquarium through immersive experiences. Yesterday, we went to Arqua to see
stories that were being told about Spanish shipwrecks, underwater archaeology in Spain. And for me, I'm a native Floridian in the US. I know a lot about Spanish shipwrecks from my archaeological experience there. And now we see it here as well. So we want to talk about new technologies that are available, those that have been used, those that could be used, and look at immersive touch tables, interactive kiosks, augmented reality, virtual reality, mixed reality, the ubiquitous QR codes, technology and research, and we won't forget to talk about artificial intelligence. So, an example of an immersive experience can be found at the Global Water Center in South Carolina. I'm sure you've all seen that we have them everywhere with Frida Kahlo or King Tut or Van Gogh. But museums can also provide this experience in a different way that's both fun and educational. And if you can bring in the RFID-enabled storytelling opportunity, then it walks you through it, and it knows a little bit about you through that RFID chip. So, QR codes have been used quite a bit even before the pandemic. Now we use them all the time. This is an example from the Gloucester Harbor Walk in Massachusetts. It's using the simple QR code to allow the visitor to stroll along the path of the harbor and be able to see and learn about the harbor itself. Done before QR codes became really popular for menus in the pandemic, but still a wonderful tool, and less invasive than a lot of other technologies. Touch tables are an interesting addition wherever you have them, and they also tell stories about what's happening in the museum. They could be used to tell the story of water, aspects of science, as they are here at the Science Museum in London, and about the atmosphere around the museum. So the one thing not to do is to put your drink on it at the end of the reception. It's not for that. It happened. Interactive kiosks, this is one of my favorites at the Monterey Bay Aquarium, using interactive kiosks so that visitors can order from the menu and discover the real environmental cost of the seafood they eat. They're not going to eat it in the museum, but the next time they go to dinner, they would understand. So they had actors film this and are giving you the story of what you're eating or what you're finding on your plate as you go through that exhibit. Also, augmented reality, going into a museum or the Arcadia Earth experience, traveling through that, seeing the ecological landscape with the harsh reality of climate change and the impact that pollution is having. Later, Jorge will give you examples of that show paintings that were done in the past and the possibility, not so great, for the future. So this is notable because they also had 44,000 plastic bags and an interactive narration of ecological facts, which kind of was brought home to me in the Mini for the Ocean talk this morning, with showing all of the plastic nets and what they're able to do with them now. The Monterey Bay Aquarium again. Is very active in showing its sharks on the web. And then using mixed reality, this is a project that I did with my colleague who was the head of the sustainability program at the Harvard Extension School where I work. We were asked to prototype a virtual tour. We chose to do it at the Arnold Arboretum because it's part of Harvard, but also because it's a collecting institution collecting live plants, woody trees, certainly maybe not the blue economy, but an example that we could use where they've collected since 1872. So we were doing this as a prototype, and museums could use this
for remote teaching and learning. So we'll just take a little bit of that video. Hi, everyone. I'm Lindy Fonmutsius, the Director of Sustainability and Global Development Practice Programs at the Harvard Extension School. And today with my colleague, Kathy Jones. Kathy, do you want to introduce yourself? Sure. Kathy Jones. I'm the director of the Museum Studies program at Harvard Extension. So, Lindy, tell everybody why we're here together. Well, that's a great question, Kathy. You might be wondering what museums and climate change and sustainability have to do with one another. And we're going to show you today how a living collection, the Arnold Arboretum, is actually bringing together multiple disciplines to try and solve climate change and some of its problems. And what you'll notice when we go to the Arboretum is that it also serves as a living mitigating factor against the urban heat island effect, which we know we were going to see much more of as climate change accelerates. Yes, it's a living collection of woody plants, and so it does a lot for the environment, and they have been recording information about these plants, not these living plants, but others, since 1872. And if you happen to ever come to Boston in real life, we urge you to check out the Arboretum for yourself. It's part of a chain of parks called the Emerald Necklace, and we think you'll have a great time both in virtual reality and in reality. We're really excited to take you on this virtual reality field trip and grateful that this. So we had a lot of fun doing that. It's going to be the prototype for creating the Meta University in mixed reality. So that was a lot of fun to do. And then other technology used in research would be using drones, as the New England Aquarium does in Boston, to collect whale hormones to detect their stress and also whether they're sick. Because we have a lot of whales that become beached, and it would be good to find out about them before they actually are in that much distress. Finding and saving sea turtles and their eggs is another thing that the aquarium is doing through the use of drones. And then what we think would be the way to go after this is to bring this technology and the data that we collect into public outreach, into lectures, into school visits, whether they come into the school or whether we send a working scientist out to the school to tell that story. When they come to us, we can use signage and prominent exhibits to tell the story of climate change. We can explore the concepts, see the effects firsthand, like the augmented reality, and allow people to ask questions as they come through. We can also, our goal is to create change makers across communities. So we'll talk about younger demographics and the role that they can play a little bit later in our talk. Some programming examples in the US would be the Museum of Science in Boston, and looking at ways to create children's programs and festivals centered around climate change activities, like World Water Day or other things like that. Another example is the Rockport Museum and Motif One in Massachusetts. Motif One is the most frequently painted or photographed location in that part of the world, and it has signage showcasing which land will be consumed by the ocean in 2015. I visited Motif One in the summer, and I was shocked to see that the sign that said by 2050, this will no longer be where it is. And the National Aquarium in Baltimore offers to take the public on paid tours of their rehabilitation centers to witness firsthand the devastating effects of climate change on local wildlife. All right, I'm going to turn it over to Jorge, and thank you. Thank you, Catherine. Voy a pasar al español, yo creo que va a ser más fácil para todos. Aquí vamos a hablar un poco de no quedarnos ahí exactamente donde, con todas las herramientas, sino hacia dónde deberían tender los museos. Y es un poco esta segunda parte de la presentación que va a ir bastante rápido. Entonces, como decía Catherine, además de volverse unos convocantes sobre la conversación alrededor del cambio climático, que además me pareció excelente la presentación que acaban de hacer Julia y Arnau sobre el tema,
Aunque ellos no hacen divulgación directamente, yo creo que es un rol que perfectamente los museos deberían apropiarse de él y hacer unas presentaciones bastante pedagógicas como la que acabamos de ver, pero a una escala mucho más masificada. Pues hay unos pasos que además no son ideas nuestras ni ideas mías, son ideas que hay en un paper muy seminal que hizo Richard Hebda en 2007. Richard Hebda era un botánico curador del Museo de Columbia Británica y hablaba de 3 puntos muy sencillos. Los museos, ellos en sí mismos, deben predicar o deben aplicar lo que predican, y es volverse sostenibles, porque veremos ahora mismo que no lo son necesariamente. Desarrollar programas innovativos públicos que sean realmente innovadores sobre sostenibilidad y cambio climático, y luego colaborar con más entidades. O sea, aquí la colaboración es absolutamente clave. Vamos a mirar rápidamente estas herramientas. Volverse sostenibles. Hay una encuesta muy reciente del año pasado que hizo la Organización Europea de Museos. Hizo una encuesta que fue contestada por 578 museos de 38 países europeos y se hizo durante la primavera del año 22. Algunos de los temas, y la carátula la puedes ver ahí de lo que fue la encuesta, está disponible públicamente. Más de la mitad de los museos reportaron que no tenían una construcción que fuera amigable con el medio ambiente. Son obviamente museos muy históricos que tienen pues obviamente una cantidad de trayectoria y de tradición detrás de ellos, pero que siguen siendo bastante poco amigables con el medio ambiente. Solamente 2 de 10, o sea el 20% de los museos decían tener un proveedor de energía verde, y sin embargo 80% de los museos decían que las metas sostenibles de las Naciones Unidas estaban reflejadas en sus planes estratégicos, pero desafortunadamente solamente una minoría de ellos habían sido capaces de tomar los pasos necesarios para llegar a esas metas. Entonces, pues hay museos que reconocen, como el Museo de Monterrey, el que acabamos de ver los tiburones, que tiene 3 divisiones de la forma como enfrentan el cambio climático. Hablan del reto, hablan de lo que se podría hacer y lo que ellos están haciendo. O sea, se dirigen realmente a lo que el museo está haciendo para realmente pues predicar con el ejemplo. Después, desarrollar programas innovadores alrededor de la sostenibilidad. Entonces, a veces nos aburrimos de ver muchísimos datos, muchísima información, nos bombardean de datos, y además se ha vuelto un tema obviamente que cualquier cosa en internet vale, etcétera, etcétera. Entonces esto a veces puede agobiar mucho a los visitantes. Entonces se podría pensar en no solamente ir a través de los museos de ciencias, sino el arte también, y hay experiencias muy concretas que pueden ser muy significativas. No sé si recordáis, en el 2019, justo antes de la pandemia, de que nos encerraran a todos, en asociación con el Museo del Prado, en asociación con la WWF, hizo esta exposición que se llamaba Grado y Medio lo cambia todo, en conjunción con la cumbre que hubo ese año de cambio climático. Aquí sencillamente voy a reproducir el cuadro de Patinir, que es maravilloso, de Caronte llevando las almas en la laguna Estigia. Cuadro maravilloso que además lo estuvimos viendo con Catherine hace 2 días en el Museo del Prado. Pues con grado y medio más, pues Caronte queda realmente encallado en el fondo de la laguna y los campos quedan absolutamente desolados. Igual le pasa a Felipe IV, el cuadro de Velázquez, a caballo, pues con grado y medio más, obviamente las aguas que suben pues pueden llegar a cambiarlo absolutamente todo. Pero yo creo que son imágenes que tienen muchísimo efecto en el público general y que además no hay que despreciarlas. Y el tema de la colaboración. Los museos tienen que salir de su torre de marfil, si se quiere llamar de esa manera, y hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, el Museo de Ciencias de Virginia, un museo muy bueno, ha hecho unos acuerdos con el National Oceanic and Atmospheric Administration para trabajar con las comunidades sobre los temas de desequilibrio climático, de resiliencia,
de implementación de proyectos de infraestructura. Y hay un museo que a mí me encanta, que es el Museo de Arte Cicládico de Atenas, que está localizado en el centro de Atenas, que tiene alrededor de 3.000 figuritas de estatuillas de mármol. Esto es el tercer milenio antes de Cristo. Y fue una donación que hizo la familia Gulandris al Estado griego. Son figuras como las que veis ahí en la foto, que han inspirado a artistas de arte moderno, pues que conocéis todos, Brancusi, Giacometti, Modigliani, inclusive Henry Moore. Y es un museo precioso. Ya es un museo verde, ya comenzó, digamos, realmente a predicar con el ejemplo. Es absolutamente cero huella de carbono. Pero lanzó el año pasado una iniciativa que nos llamó muchísimo la atención, y es la sensación de que el museo le debe su existencia a las islas, que ya están pues fuera de Atenas, están entre la península griega y Asia. Y de alguna manera dice su directora que sienten que es el tiempo de devolverle a esa comunidad a través de algún trabajo de impacto. O sea, es el museo yendo hacia los orígenes de donde surgen sus estatuillas. Y además en Grecia, igual que lo vemos en España, las sociedades han sido mucho más vulnerables ahora porque el turismo ha realmente arrasado con muchas de las prácticas culturales históricas. Y si te quedas en manos del turismo y el turismo deja de venir por cualquier caso, como lo que estábamos viendo hace un momento sobre el retroceso de playas o ese tipo de temas, pues obviamente esta gente queda sin nada. Entonces han lanzado una plataforma para darle los medios y motivar a los isleños originales, digamos, para participar en la preservación de su propia herencia cultural. Y a ver cómo hacen para mantener eso de manera sostenible. Han creado una plataforma, la cual está levantando fondos. Ya hay un primer grupo de proyectos aprobados que son además preciosos, de tradición oral, de pesca. Bueno, hay una cantidad de temas. También está, la información es totalmente pública. Y os voy a poner un pequeño video, son 5 minutos, pero es precioso, sobre la iniciativa. I was asked in the 1950s to photograph in the Cyclades. It was almost Homeric, the welcome that we had, like lines in the Odyssey. We felt like explorers discovering new civilizations. Οι Κυκλάδες είναι μικρές νησίδες γης μέσα σε ένα πέλαγος που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη. Είναι σταθμοί για το εμπόριο και την ανταλλαγή ιδεών από την προϊστορία μέχρι σήμερα. Η πυκνότητα των μνημείων και της αρχαιολογικής τους κληρονομιάς είναι δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με το μέγεθός τους. Μπορεί κανείς να μπει σε ένα πέτρινο κελί στην Ήπεθρο και να μην είναι σίγουρος αν το έχτισε ο παππούς μας, εάν το έχτισαν στα χρόνια της τουρκοκρατίας, των Ενετών, των Βυζαντινών, της αρχαιότητας ή της προϊστορίας. Είναι σαν τη μυθάκι του Καβάφη. Σε κάθε βήμα βλέπεις από κάτι. Θα σου δώσει εικόνες, μυρωδιές, ήχους. Όλα αποτελούν ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ζώντας εδώ πέρα, ανακαλύπτεις ότι είναι πάρα πολύ πλούσιος ο τόπος. Είναι φοβερά εντυπωσιακό πως ο Κυκλαδίτης, μέσα σε βάθος πολλών ετών, έχει αναπτύξει ένα θησαυρό. Κάθε μια στιγμή είναι μια γιορτή. Ο άνθρωπος στις Κυκλάδες ήταν πάντα παρόν. Και έτσι θα μπορούσε κανείς να πει ότι εξελίχθηκε μαζί με τη φύση, μαζί με τον τόπο του, με μια σημαντική αίσθηση του μέτρου. Νομίζω ότι οι Κυκλάδες βρίσκονται σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι σε σχέση με το μέλλον τους. Τα στοιχεία αυτά που συνθέτουν αυτή την πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα, και ένα από αυτά είναι η φύση και η βιοποικιλότητα, είναι αυτά που σήμερα κινδυνεύουν να χαθούν. Σε όλους τους μικρούς τόπους, η
πιο μεγάλη δυσκολία είναι να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στην εξέλιξη και στην διατήρηση ενός παραδοσιακού χαρακτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις Κυκλάδες. Είναι η στιγμή δηλαδή που πρέπει να αφυπνιστούμε, να συνεργαστούμε και να δούμε πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την ισορροπία που υπήρχε παλιά σε αυτά τα νησιά. There is an in-between point where you can preserve a lot and also have the amenities of modern civilization. Quien habla es el fotógrafo de la work slide anterior. at preserving the islands or just give up and go somewhere else. I don't think it's going to be a matter of chance. It's going to be a matter of hard work by people from all over the world. Εμείς σαν μουσείο νιώθουμε την υποχρέωση να είμαστε μέρος των Κυκλάδων, να τις προστατεύσουμε, ώστε να μπορέσει να διατηρηθεί η κυκλαδική τους ταυτότητα. Η ανάγκη είναι να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία πάρα πολλών χρόνων για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή αυτή την παράδοση που εκφράζεται σε μνημεία, σε γεύσεις, σε μουσικές, σε ανθρώπινες συμπεριφορές, σε έθιμα. Αυτό επιδιώκει να κάνει το πρόγραμμα Cycladic Identity. Οι βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας μας είναι ο πολιτισμός, η βιοποικιλότητα και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Στόχος μας είναι να είμαστε κοντά στις τοπικές κοινωνίες και να ανακαλύπτουμε τις ανάγκες τους. Να είμαστε υποστηρικτές και συνεργάτες. Να διασφαλίσουμε ότι παράγεται έργο για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Pues eso era un poco lo que pensamos hacia dónde deberían ir los museos. Nos parece que deben ir hacia sus comunidades, hacia su gente y ayudarnos en todo este tema del cambio climático. Le voy a ceder la palabra a Catherine para que nos haga las conclusiones y estamos. Thank you. So we're grateful to be here because so many of our possible collaborators are here, and we invite you to come into conversation with us and help us understand how we could work with you as museums and aquaria to be partners. As Anna was saying earlier, partnering with the local community and making things happen in a way that we haven't before. Looking at museums like Aqua and what it can do locally, and then how we could take that message to a broader global community. Looking at how we might work with local, regional, national, and international blue economy and tourism agencies. How all of you can help us in that way. And then how we can work outside of our physical walls to make and contribute to sustainability and fight against climate change. To bring new narratives that will ultimately engage millennials and younger generations as climate change becomes their main concern. We already have students who feel climate grief. We bring in counselors to talk to them about that. But we talk about climate change in a positive way and say, here's what you can do. Here's how you can help. So we hope that you will help us. Thank you, Catherine. Pues esto era. Estamos encantados de estar aquí. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta. Yo creo que Adolfo tiene una pregunta, me da la impresión, no sé. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión que podamos compartir con Catherine? Sí, y con Jorge también. Muchísimas gracias. Me gustaría que nos dijeras de tu conocimiento también de la museística en España. Sé que, bueno, es un poco comprometerte, ¿no? Pero ¿qué echas de menos? Sobre todo lo que comentábamos ayer, ¿no? De tu visita a museos como Arqua, ¿no? Que están enfocados muy precisamente digamos, a uno de los aspectos del turismo azul, como es la arqueología subacuática.
¿qué echas de menos? O sea, esos son museos que deberían tener para realmente tener un impacto sobre el visitante. Me alegra que me hagas esa pregunta. Te diría que Arcoa tiene unos contenidos absolutamente fascinantes. La historia de este barco, este pecio encontrado en el Golfo de Cádiz de Nuestra Señora de las Mercedes, es absolutamente fascinante. El museo lo veo un poco triste. En visitantes lo veo un poco triste en cambio climático. No hay muchísimas menciones a eso, pero tiene unos contenidos con un potencial enorme. Ayer vinimos de Madrid en coche y nos vinimos a propósito por ahí yo se lo quería mostrar a Catherine, yo tampoco lo conocía. Y al salir del museo, de verlo bastante solo, pero fascinante la historia, además como colombiano y la cantidad de pecios que se han encontrado en la región del Caribe y el Mercedes venía de Perú y demás. Las narrativas que se pueden construir alrededor de eso son increíbles. Y al salir del museo vimos 2 cruceros gigantescos que conecta con el tema visto esta mañana, y es cómo no se puede aprovechar, por ejemplo, desde el punto de vista museístico, captar parte de esos visitantes que están a menos de 50 metros en el puerto de Cartagena para explotar un poco el tema ya como turismo local, pero al mismo tiempo conectar lo que es la presencia al lado del mar con temas como puede ser la misma basura que puede haber alrededor del puerto de Cartagena, que están ahí todos esos veleros y demás, y cómo hay a pocos kilómetros de ahí sitios maravillosos como esta gran reserva marina que tiene el Cabo de Gata. Entonces le vimos un potencial enorme. Hay toda una serie de preguntas que se está haciendo el museo alrededor de cómo recibir la cantidad de objetos que están recibiendo de estos pecios hallados. El de Mazarrón también está ahí, las dos barcos fenicios de Mazarrón. Entonces, ¿cómo hacer para montar esa narrativa que hace lo que los museos pueden hacer, que es conectar el pasado con el presente y además con el futuro de cara a toda esta gran civilización que se ha desarrollado en el mar nuestro, el mar nostrum cómo hacer para que esto sobreviva y funcione después, además de las cifras tan aterradoras que acabamos de oír de Arnau y Julia. Y hay otros museos, pues el Museo Naval de Madrid es maravilloso también, el Museo Arqueológico Nacional también tiene unas piezas fabulosas donde también se pueden construir una cantidad de narrativas, pero yo creo que sería muy interesante que divulgadores científicos, como lo que acabamos de escuchar en la presentación anterior, trabajaran más cerca de los museos para montar ese tipo de exposiciones. Más divulgación, más conciencia de la gente. Sería un poco mi respuesta. Pues fantástica respuesta. Tenemos otra consulta, compañeras, esta vez a la izquierda de Jorge y Catherine. Muchas gracias. Buena. Yo quería hacer una preguntilla breve, y es que si ya todos los pecios y todas estas riquezas que tenemos en el mar Mediterráneo ya están protegidas como para que no las quieran apropiar o no. No, hay muchísimos debates. En Nuestra Señora de las Mercedes las monedas han sido extraídas y se han ido para Estados Unidos. Pero hay varios galeones que están por ahí hundidos y la gran debate es si iban en misión oficial o no, si, digamos, Adolfo además conoce mucho el tema, pero hay mucho debate entre los países que produjeron esas monedas, ese oro, a quién le corresponde. El barco bajo que le iban dando, fue atacado, en el caso de Nuestra Señora de las Mercedes fueron 4 fragatas británicas en el Golfo de Cádiz. Ahí había menos debate y hubo una sentencia de un tribunal en Estados Unidos que le dio la razón al Estado español, y ahí fue cuando regresaron las partes acá. Pero ahí es un debate permanente. Yo creo que hay tantos exploradores como abogados que se ocupan de estos temas. Wow. Muchísimas gracias. ¿Alguna consulta más? Sí. Hola, buenas tardes.
Es una consulta respecto a la tecnología que se utiliza en las dotaciones interpretativas en los museos, centros de visitantes, etcétera, ¿no? Normalmente este tipo de infraestructura de centros son auspiciados por la administración pública, que a través de un contrato genera la ejecución de un proyecto en el que hay tecnología, pantallas táctiles y todo eso. Yo trabajo en proyectos en la Junta de Andalucía con centros de visitantes y nos encontramos con la tesitura de, una vez que finaliza la ejecución del proyecto, cuando empiezan a fallar todos los sistemas tecnológicos y tal. Ayer nos fallaron bastantes en Arcua. Efectivamente. Entonces, yo entiendo que es un problema más de la administración, que tiene que tener contemplado un mantenimiento y una sustitución y una adaptación, pero no sé qué piensa, porque nosotros también nos estamos planteando ya el desarrollo de la tecnología móvil, que toda la tecnología que se vaya a desarrollar en un museo esté en la mano de cada visitante. Es decir, que se elaboren elementos interpretativos que interactúen con el propio dispositivo del visitante que está accediendo al centro, con lo cual ya el problema recae en la actualización del propio dispositivo y además con el uso de QR, NFC, etcétera, también se puede actualizar y modificar el contenido interpretativo en función de las estaciones del año o del tipo de efeméride que se quiera convocar y no es un contenido estático. No sé qué piensas al respecto. Gracias. Yo creo que la evolución tecnológica a la que estás aludiendo es exactamente lo que permite la actualización sin tener que ocuparse del cacharro. Cada vez más toda esa información y ese software está en la nube. Cada vez más estas compañías lo que venden es software como servicio y en ese sentido pues la actualización ya depende menos del técnico que vaya a revisar la pantalla porque no está esto. Los problemas que había ayer en el Arcua eran más de reset de los equipos, aunque había un laboratorio muy bonito, muy montado, una mesa de trabajo que tenía como un carácter de laboratorio científico que estaba totalmente fuera de servicio y nadie me pudo explicar qué era lo que había ocurrido. Pero ahí hay un tema de gestión, hay un tema probablemente de externalización de esos servicios, probablemente de algún contratista que se mantenga al día y que no caiga, digamos, en una inercia de falta de mantenimiento. Pero es un tema muy complejo que ocurre además no solamente aquí en España, sino en Estados Unidos, donde estoy acudiendo con mucha frecuencia por el estudio, como por en cualquier museo del primer mundo tiende a ocurrir, desafortunadamente. Los medios permiten ahora irlo actualizando más fácilmente en remoto y depender mucho menos, digamos, del bombillo o del fusible o del tornillo. Gracias. Muchas gracias.